Tenía bastante ganas de echarle el guante a esta maqueta. Un T-62 de la casa Zvezda. El T-62 a 1.35 fue durante mucho tiempo un clásico. La única maqueta de tanque moderno que existió durante mucho tiempo era el T-62 de Tamilla. Una maqueta bastante obsoleta. Después Trumpeter ha sacado unas cuantas versiones. Y este de Zvezda tiene muy buena pinta. El T-62 es un tanque medio que estaba casi a punto de ser un carro de combate principal, que se desarrolló a finales de los años 50, principios de los años 60. No llegó a sustituir al T-55 porque en realidad estaba diseñado para complementarlo y era un paso intermedio antes de aparecer las series de tanques T-64 y T-72. Todo comenzó con este enorme cañón de 115 milímetros de ánima lisa que obligó a diseñar una torreta mucho más grande, que obligó al chasis que tenía el T-55 a hacerlo más ancho, pero sobre todo más largo. Pero tiene muchos elementos en común con el T-55. Este tanque procede de un susto que se llevó el ejército soviético cuando un oficial iraní desertó a la Unión Soviética y se llevó con él un tanque M60, el tanque más moderno que tenía el ejército norteamericano. Y los diseñadores de tanques soviéticos se dieron cuenta que con los cañones que tenían no podían atravesar el blindaje del M60 y que también el cañón de 105 milímetros del M60 podía atravesar el blindaje del T-55. Se hizo un diseño rápido. Por lo tanto, se usó lo que había en ese momento para intentar contrarrestar el M60. Aunque en cuanto a blindaje, el T-62 no ofrece un gran avance con respecto al T-55. Incluso en algunas zonas de la barcaza, el blindaje es menor. Este tanque también tiene innovaciones tecnológicas, como un cañón que permite la expulsión automática por una pequeña escotilla que hay detrás de la vaina disparada. A diferencia de los T-54, y como los T-55 iniciales, no tiene ametralladora antiaérea porque en un principio se pensó que esa función la haría el nuevo Shilka, que estaba en desarrollo en aquel momento. Se fabricó en la Unión Soviética, se fabricó en Checoslovaquia, pero curiosamente en el Pacto de Varsovia solamente lo utilizó Bulgaria. Checoslovaquia lo fabricaba, pero no lo usaba, únicamente para exportación. Se vio en la invasión de Checoslovaquia con el ejército soviético, se ha visto en casi todos los conflictos de Oriente Medio en los países árabes. Cuba lo usa, hay rumores de que Corea del Norte también lo usa, incluso que lo fabrica con o sin licencia. Un tanque absolutamente icónico, de modo que vamos a ver lo que trae dentro esta maqueta. Las instrucciones vienen impresas en papel normal, son únicamente 4 páginas. Nos indican 2 versiones posibles: ventilador abierto o cerrado, la equipación infrarroja abierta o cerrada, la ametralladora coaxial tapada o no tapada para hacer vadeo. Tenemos el listado de las piezas. Por lo que veo, únicamente estas piezas de aquí y esta otra pieza de aquí y esta otra son piezas sobrantes, que no sé si vendrán pensadas para otras versiones. Y un total de 24 pasos que parece prometernos un montaje bastante simple y bastante rápido. La primera de las grapas A trae las piezas necesarias para hacer la barcaza del vehículo. También trae los guardabarros y las pocas piezas extra que irán al cajón de sobras. Parece que hay una serie de piezas que vienen preparadas para ponerle unos fotograbados que no vienen en esta maqueta. La pieza 22 y la pieza 17 se podrían usar con una rejilla de fotograbado. Sin embargo, en las instrucciones nos indican usar la pieza 24 y la 16 que traen la rejilla modelada en el plástico.
La otra grapa A trae tanto la parte superior como inferior del casco. En la parte inferior del casco veo una pieza circular que parece que no está del todo modelada. Parecería que le falta ahí algún detalle. Me llama la atención la falta de textura en el blindaje frontal del casco. Sin embargo, viene modelada las soldaduras en el cable de alimentación de las luces. En el interior del aro aparecen las dos piezas para completar los guardabarros. También vienen en esta grapa el marco para la cubierta para hacer vadeo, la tapa superior del motor y otra de las pocas piezas sobrantes, que vuelve a parecer que está pensada para ponerle un fotograbado. Es la pieza 5 que corresponde a la rejilla del radiador. La grapa B está dedicada a las piezas que componen la torre de esta versión. La textura de la torre me parece que es demasiado lisa. Quizás debería tener algo de la textura propia de la fundición y el mecanizado propio de los tanques soviéticos. Tiene una forma curiosa de hacer la división de sus formas, con una pieza dedicada a toda la parte delantera. Por supuesto, esto está hecho para simplificar los moldes. Parece que la unión es bastante limpia. Y espero que no necesite demasiado enmasillado y lijado, porque hay detalles como la soldadura del cable del faro que se podrían perder con un lijado demasiado severo. Hay también detalles muy finos, como por ejemplo la apertura para el sistema de filtrado de aire que está en la parte de atrás de la torre, y al lado hay una pequeña aleta triangular que tengo que mirar si es un detalle real o simplemente es un bebedero para inyectar el plástico. El cañón viene en dos piezas, con lo que eso conlleva. En su base hay 4 resaltes para el encaje con el mantelete, que viene repartido en 4 piezas, superior, inferior, lateral derecho y lateral izquierdo. Esa complejidad va a permitir hacer todos los tornillos que unen la lona a la torre. En las piezas de la escotilla vuelvo a echar en falta algo de textura. Sin embargo, los detalles están bastante bien reproducidos. La lona de la parte de atrás de la torre viene hecha también en 4 piezas de plástico y trae finamente reproducidos los detalles de la correa y la hebilla. La grapa C es la grapa transparente, dedicada a las lentes de los faros y a los periscopios. La grapa D está dedicada a las cadenas y a las ruedas tractoras. Vienen hechas en tramos y eslabones sueltos. En los tramos dedicados a la parte superior, las piezas traen la curvatura natural de la caída sobre las ruedas. Hay alguna que otra marca de expulsión, pero realmente son pocas. También vienen los eslabones de repuesto. Hay 2 grapas E. Podemos ver las ruedas, de las cuales hay 2 levemente diferentes, que tienen la parte central reforzada. Supongo que los rodamientos de estas ruedas serán más grandes. También están los depósitos de combustible de los guardabarros. Vienen para hacer 4 y solamente son necesarios 3, así que 1 irá al cajón de sobra. Echo en falta en esta maqueta las conducciones de estos depósitos de combustible. Habría que hacerlas con hilo de cobre o de plomo. Están las ruedas tensoras, los diferentes elementos para la suspensión, los bidones de 200 litros de la parte de atrás. Y en cuanto a las piezas sobrantes, tenemos los extremos de los cables de arrastre, que vienen como piezas que no vamos a utilizar, pero yo los utilizaría usando el resto del cable, utilizando un alambre trenzado, bien sea el cable de frenos de una bicicleta o uno que trencemos nosotros mismos. Otra pieza que viene para no utilizar es esta pieza circular, que será para una versión posterior. Para el mecanismo utilizado para ajustar la tensión de las cadenas, empleado a partir de mediados de los años 60. La grapa F. Podemos ver los cables de arrastre con el cable modelado ya con su forma. A mí personalmente esta solución no me suele gustar, porque o bien quitas la línea del molde y entonces desaparece el detalle del alambre, o bien lo dejas si tienes una línea de molde.
En este caso yo preferiría utilizar las piezas que vimos en la grapa anterior y un alambre trenzado. Partes del bidón, diversos cajones. Me llama la atención que están bastante bien representadas las palometas para cerrar las tapaderas, las escuadras para mantener derechos los guardabarros, los flejes para mantener los guardabarros delanteros en posición, las piezas para hacer la jaula que protege los faros. Los veo bastante bien resuelto. El bidón de aceite, la escotilla del conductor, el conjunto de sierra, pala y esos cables que se usan en conjunción con el tronco para sacar el tanque de un atasco en el barro. Y en cuanto a piezas que no vamos a utilizar, hemos hablado en la otra grapa del mecanismo de tensión de las cadenas, moviendo hacia adelante o hacia detrás la rueda tensora. En este vehículo utiliza una versión que tiene 2 tornillos para moverlo, y en versiones posteriores solamente se utilizará un tornillo. Pues aquí nos sobra justamente esa pieza, la de un tornillo, la que se empezó a utilizar a partir de mediados de los años 60. Esa pieza irá al cajón de sobras. El esquema recomendado por esta ilustración corresponde a la 4ª División de Guardia, entre los años 72 y 74. El texto en ruso únicamente nos recomienda que después de poner las calcas demos una mano de barniz. La hoja de calcas nos va a permitir elegir entre cualquier tipo de numeración que veamos en fotografías de época. Me llaman la atención las estrellas rojas pequeñitas, no sé si estas serán para contabilizar el número de carros enemigos que se han destruido, pero especialmente me gustan las pequeñas marcas dedicadas al combustible y al aceite para poner en los bidones, aunque he hecho en falta más marcas de combustible, porque tenemos 3 bidones y solamente hay una. La caja también incluye una hoja impresa por las 2 caras, en una cara en ruso y en la otra cara en inglés. Nos publicita un museo privado, y también nos cuenta las especificaciones técnicas y la historia del T-62. No me quiero despedir sin comentar la ilustración de la caja. Me gusta mucho cómo están hechas las ilustraciones de las nuevas maquetas de Svedda. Representa a un T-62 que acaba de salir de un puente de pontones después de atravesar un río. Es una lástima que la maqueta venga cerrada con estos adhesivos que me está estropeando la ilustración, que como siempre hago la voy a guardar en una carpeta cuando haga la maqueta. La caja es la típica caja de Svedda con el antirrobo. Es complicado abrirla si no estás en casa y tranquilamente. Por una parte es de agradecer, por otra parte te impide eso de ir al dueño de la tienda y decirle: me gustaría ver cómo es esta maqueta por dentro. En la parte de atrás tenemos un modelo ya terminado, sin demasiadas modificaciones, y vemos que el aspecto es bastante agradable, está bastante bien. Una vez más, Svedda nos trae una maqueta con una calidad bastante buena y unos precios muy ajustados. En esta época en la que es bastante normal encontrarte maquetas a 50 y a 60 euros, esto es una alegría. Yo estoy deseando montarla.